En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pasando un poquito de calor. Bueno, pues parece que bajaron un poquito las temperaturas. No sé dónde, la verdad, porque la verdad que hace mucho calor. Pero bueno, ya en nada, si no ya en nada, ya mismo están abiertas las piscinas. Nos daremos un bañito, nos refrescaremos y vuelta otra vez al Tajo, que es lo que nos llama diariamente nuestra vida. Y nada, vamos a hablar de muchas cosas, todas ellas interesantes, como saben. Hoy vamos a hablar de, pues bueno, del pasado, de hace muchos años, donde existen ciertos tópicos de lo que ocurría con las personas con discapacidad hace muchísimos años, que parecía como que eran personas desechables, que no se les atendía, pero hoy vamos a revelar todo esto con expertos, con una persona que sabe mucho de esto, que ha estudiado y que además va a resultar una historia muy, cuando menos curiosa y muy atractiva para todos. Y vamos a hablar de otra cuestión también importante, de los problemas, de los pros, de los contras, pero sobre todo de las cuestiones positivas que significan las adaptaciones de los vehículos. Hablar de las adaptaciones de los vehículos es hablar de libertad, de autonomía, de igualdad de oportunidades. Pues para muchas personas con discapacidad o movilidad reducida, un vehículo adaptado no es un lujo ni una comodidad adicional, sino una herramienta imprescindible para poder trabajar, estudiar, acudir a tratamientos médicos y, ¿por qué no también, por supuesto, para participar en la vida social o simplemente desarrollar una vida completamente independiente? Bueno, la movilidad es uno de los pilares fundamentales de una sociedad que quiere ser inclusiva. Cuando una persona no puede desplazarse de una manera autónoma, tenga o no discapacidad, pero bueno, si en este caso la tiene, pues aumenta el riesgo de aislamiento, dependencia y exclusión social. Y por eso, las adaptaciones de los vehículos tienen una enorme importancia, tanto humana como social y económica, porque las adaptaciones pueden ser muy diferentes. Según las necesidades de cada persona, existen modificaciones para conductores y también para pasajeros. Entre las más frecuentes, pues si ustedes no las conocen, nos encontramos con los mandos manuales para acelerar o frenar, desde la conducción directa con pomos en el volante, pues aceleradores eléctricos, plataformas elevadoras o rampas de acceso para quienes no conduzcan, así también como, bueno, pues rebajes de suelos, asientos giratorios. En definitiva, distintas modalidades para distintas casuísticas, todas ellas encaminadas a que una persona con discapacidad pueda incluirse en la sociedad. Y en los últimos años la tecnología ha avanzado muchísimo. Hoy existen sistemas que permiten conducir prácticamente sin esfuerzo físico gracias a la electrónica y a los asistentes inteligentes. Además, la llegada de los vehículos eléctricos y en el futuro de los vehículos autónomos, en Madrid ya les aviso que en septiembre empezarán a ver las primeras pruebas de los vehículos autónomos circulando por Madrid, es decir, que si ven alguno sin conductor no se asusten, aunque tengan precaución porque la tecnología nunca se sabe, sobre todo si hay apagones, ¿verdad? Bueno, pues pueden representar una auténtica, por supuesto, revolución para las personas con discapacidad. Y es que uno de los mayores beneficios de estas adaptaciones es la autonomía personal de todos los ciudadanos. Poder desplazarse sin depender constantemente de terceros supone un enorme cambio psicológico y emocional. Es decir, no te tienes que estar preocupando de si vas a tener un vehículo para poder ir a tu cita, bueno, a la que no puedes acudir, una oferta de trabajo o lo que te dé la gana. Y saber si luego vas a poder volver, que esa es otra, no sea que te quedes debajo de un puente a dormir. La persona, desde luego, gana libertad, independencia, autoestima y, sobre todo, esa capacidad de decisión tan importante. También existe un impacto muy importante en el acceso al empleo, como decía, y a la propia educación. Muchas personas pues se encuentran en enormes dificultades para utilizar el transporte público o desplazarse diariamente. Un vehículo, desde luego adaptado, permite ampliar oportunidades laborales y, sobre todo, reducir las barreras geográficas. Esto está claro, los mayores desarrollos de los países han venido por el transporte, los trenes, ¿verdad? Mercancías, etcétera. Bueno, otros aspectos positivos es el impacto sobre las familias. Cuando una persona gana independencia en sus desplazamientos, también, desde luego, disminuye la carga física y emocional sobre los cuidadores y las familias. Sin embargo, junto a estos beneficios también existen importantes problemas y importantes desafíos. El principal problema suele ser, sobre todo, el económico, porque adaptar un vehículo puede costar miles e incluso decenas de miles de euros, dependiendo de las modificaciones necesarias, por supuesto, pero muchas familias no pueden asumir este gasto, aunque existen ayudas públicas, en muchas ocasiones son insuficientes o muy difíciles de tramitar.
Además, las adaptaciones requieren procesos técnicos y legales complejos. En España, cualquier reforma importante de un vehículo debe cumplir estrictamente la normativa de seguridad vial y quedar legalizada como tiene que ser, pero quizás se pudiera simplificar esta parte para, bueno, hacerlo más accesible para todos. Aquí entra en juego, pues sí, la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos. Seguramente más de ustedes lo conocerá. Las adaptaciones deben aparecer reflejadas, por supuesto, en una ficha técnica del vehículo, y para ello pues suele existir la necesidad de exigirse proyectos técnicos, certificados del taller instalador e informes de conformidad, etcétera, 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 y un enorme y largo etcétera. Circular con una adaptación no homologada puede generar múltiples problemas y muy graves, desde luego sanciones, dificultades con el seguro, incluso la inmovilización del seguro, pero por eso es fundamental acudir siempre a talleres especializados y seguir correctamente todos los procedimientos legales, aunque sean tediosos, pero hay que hacerlo. Y en este último aspecto, pues tiene un papel muy importante el INSIA, el Instituto Nacional de Seguridad Automovilística, que es una entidad de referencia en España en homologaciones y seguridad vial, y el INSIA participa, por supuesto, en la evaluación técnica de reformas y adaptaciones de vehículos para garantizar que cumplen todos los requisitos de seguridad establecidos por la normativa española y europea. Otro de los aspectos, por ejemplo, pues son el permiso de conducción. Muchas personas creen erróneamente que tener una discapacidad impide conducir, pero no es así. La legislación española permite conducir siempre que existan capacidades funcionales compatibles y las adaptaciones necesarias. Por eso es importante exigir que la tecnología se cruce con las posibilidades. Y en muchos casos, el permiso incluye códigos específicos que indican las condiciones de conducción. Por ejemplo, uso obligatorio de mandos manuales, vehículos automáticos, prótesis o determinadas adaptaciones técnicas. ¿Se acuerdan cuando había que llevar una doble gafa porque si llevabas unas gafas no te podías quedar sin las primeras? Bueno, pues esto va en otro sentido, pero de manera más importante quizás. Aunque también no llevar gafas es importante, si no se ve, claro. Sin embargo, muchas personas denuncian problemas burocráticos y retrasos y desigualdades de criterios médicos a la hora de renovar y adaptar sus permisos de conducción. También existen dificultades relacionadas con el mantenimiento. No todos los talleres están preparados para reparar vehículos adaptados y a veces conseguir piezas tan específicas que pueden complicar la labor y además de manera también costosa. Bueno, por no decir también de las normas UNE, las ISO, en fin, un sinfín de cuestiones que a veces nos complican. En conclusión, las adaptaciones de vehículos representan mucho más que una modificación técnica. Son herramientas de libertad, inclusión y sobre todo de dignidad personal. Permiten que miles de personas puedan estudiar, trabajar, relacionarse y participar plenamente en la sociedad, pero todavía existen importantes barreras económicas, administrativas, sociales que deben superarse. Porque de la verdad que una sociedad verdaderamente avanzada no es aquella que obliga a las personas a adaptarse a las barreras, sino aquellas que eliminan las barreras para garantizar la igualdad y la autonomía para todos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Más que libros. Pues cómo me gusta esta sintonía que nos lleva a una parte de la historia de la humanidad que nos va a quitar ese pensamiento tan limitante a veces, ¿no? De cuestiones que leemos que, por lo que nos van a contar, pues parece que no han sido muy investigadas, porque significan lo contrario quizás a lo que nos venían contando. ¿Se acuerdan? Ustedes habrán oído hablar de que, bueno, pues que los dioses pensaban que una persona con discapacidad era un castigo, que había que tirarlos por un terraplén, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que no. Y para ello hemos tenido el placer de invitar a Miquel Hernán, que es doctor en arqueología y divulgador histórico, y además pues es escritor también. Libros como Sobrevivir en el medievo, Crónica de un viajero por Hispania, pues nos llevan a eso, al pasado. Miquel Hernán es doctor en arqueología, como decía, y divulgador histórico en redes sociales a través de su perfil Puto Miquel. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Miquel Herrán, por cierto, solo una pequeña corrección, el apellido es Herrán, no Hernán. Herrán, perdón. Perdón, nada. Pues me encanta de estar aquí. Muchísimas gracias, porque bueno, tienes una fluida trayectoria en la divulgación y en tus estudios y tus análisis.
y la verdad que nos encanta muchísimo analizar nuestra historia, la de un colectivo que a día de hoy sigue pensando que por la época de la Edad Media Ibérica, ¿no? Pues como que éramos defenestrados, ocultados y tirados prácticamente, permite la expresión, a la basura. Claro, esto yo creo que viene de este relato, ¿no? De que en la antigua Esparta, pues a los que nacían con algún tipo de deformidad se les lanzaban por el monte, ¿no? O se les abandonaba, y si bien sí que tenemos historias de abandonos infantiles, y ahí mediaban muchos criterios, no simplemente las capacidades o discapacidades, sino también temas como, por ejemplo, si podían alimentar a ese infante, ¿no? Uh-huh. Pero al contrario, lo que tenemos también es que la discapacidad, a lo largo de la historia lo que se ha entendido como una discapacidad ha cambiado, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay cosas que no se entendían como una discapacidad, sino como parte del proceso natural, como una enfermedad temporal o simplemente pues proceso de envejecimiento. No se hablaba se hablaba, por ejemplo, de la locura, pero no se hablaba como una discapacidad, sino que se podía hablar también como una inspiración divina, ¿no? De la locura. Entonces, digamos que cómo caías dentro de esto dependía mucho de tus circunstancias, pues de tu condición social, de qué tipo de discapacidad estamos hablando, ¿no? Un ejemplo muy claro son los leprosos, ¿no? Es como la figura arquetípica del paria social, apartado, pero la lepra, por otro lado, tampoco se entiende. Lepra abarcaba muchas cosas más allá de lo que hoy entendemos como una enfermedad de la lepra, ¿no? Entonces muchas enfermedades cutáneas también podían ser categorizadas como... Alguien podía ser categorizado como leproso si tenía algunas condiciones dermatológicas, y eso pues socialmente le llevaba a ser a lo mejor apartado, pero tampoco era del todo apartado. No era esta idea de no te puedes juntar con nadie de la sociedad, ¿no? Había unas instituciones, en el caso de la Edad Media, como eran, pues si hablamos de los leprosos específicamente, los leprosarios, que operaban como, entendámonos, como empresas, ¿no? Es decir, había unos roles sociales que cumplir ahí. Tu trabajo como leproso era trabajar en los viñedos del leprosario, o era pedir limosna para conseguir fondos para el leprosario. Era, digamos, una institución que funcionaba por sí misma y que, por tanto, también se integraba dentro de la vida de la ciudad. Entonces, no era esta idea de estáis apartados, había esa idea, ideas negativas, ¿no? Que se van conjurando de vez en cuando. Hay miedos contra la lepra, hay miedos contra los enfermos, pero no es una constante, sino lo que vemos es también cómo aparecen estas instituciones para cuidar precisamente a la gente que lo necesita. Oye, y para entender la discapacidad a día de hoy, es importante, yo creo, entender la discapacidad de hace tantos años, ¿no? Sí, sí. No, al final los tópicos que tenemos y el no querer ver la discapacidad, por ejemplo, obedece a que la hemos ignorado durante mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, a día de hoy se están haciendo muchos estudios sobre la discapacidad en otras épocas que precisamente están poniendo bajo cuestión toda esta idea de que, pues eso, de que no había gente con discapacidad, salvo que te rompieses un fémur a lo mejor, ¿no? Entonces, pues no se habla, por ejemplo, de discapacidades desde nacimiento, precisamente por lo que has comentado antes, ¿no? Esta idea de que, pues, si naces con algún tipo de discapacidad directamente te descartaban, y no es así, ¿no? Tenemos, hace un par de años fue un hallazgo que resonó bastante, ¿no? Que se encontró, pues, una niña neandertal, es decir, estamos hablando del Paleolítico, y era una niña neandertal que nació con síndrome de Down y que murió, pues falleció a los 6 años, es decir, que durante su infancia fue cuidada, fue alimentada, no se le descartó por simplemente el hecho de haber nacido con una discapacidad, ¿no? Hay que entender también, obviamente, que estos son hallazgos que estamos haciendo ahora, porque están haciendo los análisis para encontrar estas cosas, porque tenemos que hacer unos análisis arqueológicos que no son el estándar a lo mejor, que tenemos que hacer esas preguntas. Y ahora que sí que estamos haciendo esas preguntas, buscando otro tipo de vidas, otro tipo de cuerpos, otro tipo de experiencias, estamos encontrando las respuestas. Pero si no hacemos las preguntas que nos han hecho hasta hace muy poco, pues evidentemente tenemos ese vacío que ahora estamos rellenando. Claro, quizás el pasado pudiera transformar el presente en cuanto al conocimiento de determinadas patologías. Por ejemplo, hablan en la actualidad los médicos, los investigadores, que el síndrome de Down puede ser porque las mamás son muy mayores ya para tener bebés, el estrés, alguna medicación anticonceptivo también puede afectar. En fin,
¿podría esto dar un vuelco importante o al menos poner otra perspectiva, ¿no? Entiendo, de la situación? ¿Por qué por entonces también habría este tipo de discapacidades, ¿no? Claro, al final yo creo que estas realidades las encontramos a lo largo de toda la historia. Yo, por ejemplo, otra cosa que he estudiado también es el tema de la intersexualidad, el tema de la disidencia sexual y de género, y cuando encuentras que eso ha sido una constante a lo largo de la historia, igual que pues en este caso pues el síndrome de Down, distintas discapacidades que son desde nacimiento, ¿sabes? Porque al final también es que estamos hablando, pues obviamente si es una ceguera adquirida en la etapa adulta, pues obviamente es una cosa distinta, pero que estamos viendo que son desde nacimiento. Entonces estamos hablando de que eso, por un lado, el cuidado ha sido importante porque es una forma de cohesionar al grupo a través del cuidado de la gente que lo necesita, sean infantes, sean ancianos, sean personas con discapacidad. O también que estamos hablando eso, pues precisamente de que no son... también hay como esta idea, ¿no?, de esta teoría de la conspiración sobre el autismo, ¿no? Y encontramos, evidentemente no existen esos diagnósticos. Si estamos hablando de la Edad Media no podemos diagnosticar y es muy difícil, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidades de este tipo, ¿no?, de trastornos de la conducta, es muy difícil con nuestras palabras presentes diagnosticar a alguien. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del síndrome de Down es, entre comillas, más fácil porque hay un análisis cromosómico que nos lo puede revelar. Hay que hacer esas preguntas, como he dicho, y tal. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las discapacidades a nivel intelectual o estas, digamos, lo que tradicionalmente se ha conocido como simplemente como la locura, es muy difícil nosotros, desde nuestro punto de vista moderno, hacer un diagnóstico clínico. Es imposible, ¿no? No tenemos, aparte, pues las menciones que tenemos son escasas, no hacen un cuadro clínico. Entonces, en este sentido, nosotros como historiadores, como arqueólogos, tenemos que abrir el abanico de posibilidades porque es evidente que esas discapacidades, esos trastornos de la conducta, todo eso existía y se ha dado distinto hueco y distinto espacio en la sociedad. Y en este sentido no es una invención moderna que haya, es decir, el síndrome de Down no es una aparición moderna, no lo encontramos desde el Paleolítico y lo hemos ido encontrando a lo largo de la historia, seguimos encontrando en la Edad Media, encontramos esos niños, adultos con síndrome de Down que pues tienen unas vidas pues todo lo plenas que podían ser en esa época. Obviamente eso no quiere decir que no se enfrentasen a estereotipos, a discriminación, por supuesto que sí, pero existían y se les daba un espacio en la sociedad. Imagino que estarían mucho más señalados que en la actualidad, por supuesto, porque la mentalidad ha evolucionado. Sí. Pero, ¿qué otros tipos de discapacidades habéis detectado que existían? Y si, por ejemplo, era distinto una persona que nacía ya con la discapacidad o algo que era sobrevenido, no sé, pues claro, que te rompías una pierna y te quedabas mal para toda la vida, o una lesión medular, que entiendo que moriría pronto. Claro, aquí hay dos cosas. Por un lado, se entendía que la discapacidad, sobre todo la adquirida, podía ser una señal, claro, la concepción era que era una señal divina, ¿no? Es decir, podía ser una señal divina en tanto en cuanto era un castigo, un reto, es decir, y muchas veces lo que tenemos es que la búsqueda de una cura es peregrinar a un santuario, ¿no? Entonces tenemos a ciegos yendo a Santiago, tenemos a leprosos yendo a Montserrat, tenemos esos relatos de gente intentando dar una respuesta, porque había una concepción de que si esto te está pasando es porque algo has hecho, porque Dios así lo quiere, los caminos son inescrutables, no tienes que haber sido un pecador confeso, pero sí que hay algo, ¿no? Y por otro lado también puede ser, en el caso de, pues estamos hablando también en el caso de las visiones, todas estas cosas pueden entenderse como una manifestación de lo divino como algo positivo. Entonces aquí tenemos esas dos vertientes y obviamente cuando es algo congénito, cuando es algo de nacimiento, ese castigo, esa manifestación del deseo divino es más a través de nos están poniendo a prueba, entonces por eso la familia puede darle el significado, más que el significado de la persona, porque al final estamos hablando de un neonato. Pero también hay que entender que cuando hablamos de, por ejemplo, otros tipos de discapacidades, ¿no? Un ejemplo muy claro ellos no lo entendían como una discapacidad, simplemente como el resultado de la vejez, que es pues, las artrosis, las movilidades reducidas, que son fruto de la vejez. Sí que las cojeras en ese sentido, por ejemplo, tampoco se entendían de por sí como discapacidad, sino simplemente como ya llegas a una edad en la que el cuerpo va fallando y necesitas un sistema de protección. Pero, por ejemplo, otras como la ceguera sí solía entenderse como una manifestación de lo divino.
y se habla pues de que, pues eso, de nuevo, de que la única búsqueda de una solución es ir a un santuario donde, en este caso, pues Dios o la Virgen o el santo que sea interviene, y tenemos esos relatos que la gente a su alrededor también pues presenta hay una idea de que esto es una carga, después una carga. Tenemos, por ejemplo, un relato que aparece en las Cánticas de Santa María de Alfonso X, ¿no? Que dice que hay un comerciante germano que tiene se queda parapléjico en algún momento, en un paralítico, no sabemos muy bien, no puede andar, y él busca que lo lleven hasta Santiago, y le llevan en una camilla, es decir, desde Germania hasta Santiago lo llevan. Es un camino duro y difícil, ¿no?, en esta época. Y luego Santiago no le consigue curar, en el camino de vuelta se queda ciego y se detiene en Villasirga, que está en Castilla y León ahora, y ahí se detiene en un santuario, y como él ya está ciego, ahí ya sí que deciden abandonarlo, en plan, esto es demasiado. Digamos que sí que hay una idea de que esto es una carga, y él pues se puede permitir ese viaje porque es comerciante, ¿no? Esto es obviamente un relato para explicarte que luego la Virgen opera ese milagro y es una fábula, ¿no? Pero sí que estamos hablando de que esa fábula esconde una cierta realidad sobre cómo se entendía la discapacidad, en este caso sobre todo la movilidad. Y luego tenemos muchísimas representaciones de personas con movilidad reducida. Eso es muy fácil de encontrar porque se mueven, se desplazan a través de... No existían las sillas de ruedas, entonces existían pues unas especies de sostenes, ¿no?, que eran como unos zuecos de madera que se sostenían con las manos y a través de ellos se arrastraban por el suelo. Es decir, también era una movilidad muy dura y muy difícil. Oye, dependiendo un poco del lugar, del territorio, se trataba la discapacidad de una manera u otra, entiendo, seguramente, ¿no? Por culturas, sí, cuestiones económicas, sociales, ¿no? Sobre todo aquí pesa mucho la condición social y económica. Es decir, por ejemplo, cuando ya empezamos a ver hacia el final de la Edad Media, que aparecen, por ejemplo, las instituciones que ya están más especializadas, sobre todo para discapacidades, para lo que se llama eso, para los locos de la época, ¿no?, que se le llamaba así, pues esos eran hospitales e instituciones que surgen sobre todo con alas distintas, pues para los de familia noble o no burguesa rica, digamos, que se lo podía permitir, y para los que se encontraban por la calle. Entonces ahí, en ese sentido, el sostén familiar, la célula familiar era un sostén muy importante. En este caso, pues es algo que vemos constantemente, incluso anteriormente, antes de estas instituciones, ¿no?, que quedaba en cargo de la familia lo que ellos hicieran con estas personas y con las necesidades que ellos tuvieran. También el vecindario podía unirse, ¿no? En este sentido, por ejemplo, a finales de la Edad Media surgen las cofradías urbanas que empiezan a cuidar de los suyos, y esos también hacen pues unas especies de, pues, lo llaman ellos fondos comunes, para pues cuidar de alguien en su vejez o de alguien de alguien con una movilidad reducida, de alguien que tuviese de repente una lesión, de alguien que se quedase ciego, etcétera. Pero esto dependía muchísimo de tu familia, de tu condición social. Y luego, por ejemplo, si hablamos también de las discapacidades mentales pues, o intelectuales, de nuevo lo que se llama la locura, esto surge principalmente, surge en un primer lugar en el norte de África, surgen los maristanes, que eran unos hospitales especializados en este tipo de necesidades, que el primero aparece en Granada, aquí en la península, y luego eso ya se exporta, digamos, por así decirlo, a Valencia ya en el siglo XV. Entonces sí que vemos que hay una transferencia de estos mecanismos de cómo cuidar. Es decir, había mecanismos en distintas culturas, es decir, la cultura cristiana empiezan a aparecer las cofradías urbanas, en la cultura islámica aparecen los hospitales, y hay una confluencia de qué es lo que necesitamos para pues cubrir las necesidades de este grupo de población. ¿Personas sordas también se ha detectado en aquella época, imagino? Personas sordas sí, pero la cosa es que ahí no tenemos tampoco el tratamiento que se les hacía. O sea, se les pone el apodo del sordo, se refieren a ellos como el sordo, pero la comunicación de cómo se comunicaban, por ejemplo, porque sí que sabemos a nivel antropológico que hay unos lenguajes signados, es decir, porque necesitan comunicarse estas personas, y aparecen unos lenguajes signados, lo sabemos a nivel antropológico, pero no se hace referencia a ello en las fuentes escritas, porque no es un lenguaje que ellos
consideren que es necesario escribir, y sobre todo porque no había una cosa unificada, obviamente no había una lengua de signos como entendemos a día de hoy, no había distintas... Oficial, vamos. Claro, entonces estaba pues igual que pasa con el lenguaje, o sea, al final la gramática de la lengua castellana no se escribió hasta final del medievo, ¿no? Entonces pues es un poco parecido, tenemos aquí que había pues distintas lenguas de signos en distintos espacios, sobre todo pues por las necesidades de la persona sorda a la hora de comunicarse con su entorno. Claro. Entonces sí que sabemos, pero eso lo sabemos más a través de la antropología que de la historia en este caso. Oye, Miquel, hablemos de las familias, ¿no? Hablas en el libro, mencionas que algunas vidas eran muy duras, ¿no? Especialmente en casos de dependencia familiar. ¿Cómo actuaba la familia? ¿Qué determinaba que fueran esas vidas tan duras? Claro, la familia era la responsable, digamos, o la que se hacía responsable en muchos casos de cuidar de los cuidados de las personas de su entorno. En este caso tenemos claro que no son modelos de familia como el actual, ¿no? Es decir, son familias más extensas, son familias en las que estamos hablando, en muchos casos, sobre todo en el entorno rural, que son los primos, los tíos, es decir, que viven en común, que hay muchos miembros, y en este caso media sobre todo pues las capacidades económicas del propio núcleo familiar, por así decirlo. Y en este sentido, pues obviamente era una lotería, pues según tu familia, cómo te fuesen a cuidar. Luego tenemos historias, por ejemplo, de personas que han tenido descendencia o que no han tenido descendencia, pero sus sobrinos están fuera, y que sus relaciones con su familia se han diluido y no tienen a quien les cuide. Y por tanto, por no caer en desgracia en ese sentido, porque tú tenías que valerte por ti mismo o valerte por tus relaciones. Entonces lo que hacían era poner en herencia, es decir, dejar testamento o bien a una institución religiosa o bien a sus vecinos, a condición de que le cuidasen hasta el momento de fallecer. Entonces aquí lo que media es que hay pues una relación de vecindad, pues también mediada por lo económico, porque se entendía que sí que había una especie de sacrificio económico en los cuidados. Oye, Miquel, me estás hablando como si hubieras estado ayer allí. No. Entonces, ¿cómo se sabe todo esto? ¿Cómo se sabe todo esto, todo este relato que me estás contando? ¿Qué investigación hay? ¿Hay algo escrito? ¿Cómo se sabe todo? Pues mira, todo esto lo sabemos gracias a estudios que se han hecho, pues por ejemplo, últimamente hay muchas personas que están estudiando los archivos de, por ejemplo, los leprosarios, como Clara Jauregui, que es de la Universidad de Barcelona, y está habiendo muchos estudios, también en el caso de la arqueología lo que tenemos es estudios de ADN, estudios antropológicos que estudian pues, también las lesiones que encontramos en los huesos. Y también, pues por supuesto, hay muchos estudios, se ha hecho mucho sobre la vejez que al final también lleva una serie de cuidados y una serie de, pues por ejemplo, movilidad reducida, ¿no? También lo vemos plasmado en el arte, como he dicho en algunos casos, pero sobre todo estos estudios se están haciendo en las últimas décadas. Por ejemplo, en el año pasado hubo un congreso en Nájera de precisamente intentar explorar la discapacidad en el espacio urbano, y lo que destacó en ese congreso, que tuve el placer de ir, es lo mucho que queda por hacer, porque precisamente estos estudios están empezando a hacerse más recientemente. Qué maravilla. Oye, afirmas también un poco en el libro que el grueso de la sociedad entiende la discapacidad como que es una cosa que no va con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué paralelismos encuentras entre esta actitud medieval y la actual? Yo creo que hemos avanzado. Yo creo que seguimos teniendo esta idea de que la discapacidad es algo ajeno, ¿no? De que salvo que haya un tiro de los dados y de repente tengas un hijo con alguna discapacidad congénita, o que tengas un accidente o lo que sea, pero se entiende como una especie de afán del destino que no nos puede tocar a todos, ¿no? Claro. Pero al final yo creo que, sobre todo si vivimos lo suficiente, todos vamos a tener una necesidad de cuidados y vamos a tener, pues al final, pues o bien ceguera, o bien sordera, o bien movilidad reducida, nos va a afectar a todos. Y yo creo que en este sentido lo más importante que tenemos que decir es que el hablar de discapacidad y hablar de cuidados es lo que nos hace humanos, es lo que nos ha hecho humanos durante milenios, lo encontramos en la prehistoria, lo encontramos ahora, y por tanto en lo que debemos poner énfasis y entender que la discapacidad es
una forma más de, o sea, es parte de la realidad misma y en parte que tenemos que integrar en nuestra sociedad en todos los aspectos de nuestra vida, en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo organizamos los espacios, por ejemplo. O sea, por lo que estoy un poco estudiando contigo, analizándolo todo bien, los gobiernos no se encargaban mucho de esta gente, sino más bien eran la sociedad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro, en este caso, o sea, a día de hoy estamos hablando de que en la Edad Media no existía algo como la sanidad pública, ¿no? Es decir, lo que habían eran instituciones primero religiosas, luego no religiosas, pero también estamos hablando de vecinales, de barrio, etcétera, que obviamente es por los medios y por cómo estaba organizada la sociedad, que era una sociedad mucho más fragmentada a nivel institucional. Y ahora sí que tenemos, pues obviamente tenemos un aparato estatal con un alcance suficiente como para poder mediar esto a un nivel un poco más organizado, centralizado, general, ¿no? Pero claro, en la Edad Media eso era imposible de gestionar y eran sobre todo instituciones privadas y de caridad. Pues, querido amigo, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros para contarnos esto tan espectacular. Que sepas que voy a comprar tu libro. Muchas gracias. ¿Lo puedo encontrar? ¿Dónde lo puedo encontrar? En cualquier lado, seguro. Sí, acaba de salir, salió hace un mes, entonces están en cualquier librería de barrio, en la Casa del Libro, en la FNAC, en todas estas librerías generales está también. Pues Mikel Herranz, doctor en arqueología y divulgador histórico y alguien que sabe mucho de nuestro pasado. Le recomiendo el libro Sobrevivir en el Medievo, crónica de un viajero por Hispania. Ya digo, me lo tendrás que firmar. O sea, te lo firmo. Gracias por todo, ha sido un verdadero placer. Igualmente un placer. Hasta la próxima, hasta ahora. Gracias. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Mamá, ¿me cuidarás cuando sea mayor? ¿Me comprarás un balón? ¿Me leerás cuentos como ahora? ¿Me darás de comer? Con los niños con discapacidad hay que actuar cuanto antes para que su futuro sea normal. Por eso, creemos en educación inclusiva sin diferencia y junto a los demás niños, porque su futuro se trabaja en tiempo presente. Los menores con discapacidad deben ir a la misma escuela que los demás. No creemos lugares distintos para su educación. Apostemos por educar personas. Vicente del Bosque. FAMMA COCENFE Madrid. Trabajando por la integración de las personas con discapacidad. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues nada, vamos a hablar ahora de algo muy importante que nace ya hace algún tiempo, creada en el año 2016, ni más ni menos que es la Unidad de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. Para ello, pues hemos querido contar con gente muy comprometida, porque la verdad que sin gente comprometida esto no funcionaría, y hemos de dar las gracias primero a su constitución y después a la gente que la conforma. Y quiero saludar a Pedro José, que es integrante de la Comisaría de Gestión de la Diversidad, desde su creación, formador en materia de delitos de odio, gestión policial de la diversidad,
y coordinador de la Mesa Técnica de Discapacidad y Accesibilidad de dicha comisaría. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Gracias por venir a vernos. Encantado. Bueno, evidentemente es una unidad importante por cuanto trata temas importantes, que son aquellos que pueden evitar que una persona con discapacidad pueda sufrir lo que llamamos un delito de odio, ¿no? Sí. ¿Qué es un delito de odio exactamente? Bueno, un delito de odio lo podemos definir como aquel ilícito penal que está basado en el prejuicio, que tiene una motivación de prejuicio hacia una persona que pertenece a un colectivo vulnerable. Básicamente, siendo muy esquemático, y dentro de esos colectivos vulnerables pues están las personas con discapacidad, las personas que sufren de racismo y xenofobia, las personas que sufren se les impide ejercer la libertad religiosa, o personas que están en una situación de exclusión social. Nace en el año 2016. Sí. ¿No? Y depende un poco del área de gobierno de salud, seguridad y emergencias. Sí, es correcto. ¿Qué papel juega dentro de este área la unidad? Nosotros estamos dentro de un organigrama del Cuerpo de Policía Municipal, dentro de una comisaría principal de Policía Judicial. Nosotros somos básicamente Policía Judicial, realizamos investigación de delitos de odio, incidentes y hechos discriminatorios que suceden en la ciudad de Madrid, y dentro del marco de nuestras competencias de investigación. Eso es solamente la parte, digamos, de investigación policial penal, pero luego hay casos relativos a la discriminación que no son delitos, pero pueden ser infracciones administrativas o pueden estar relacionadas con derivaciones a entidades sociales con las que trabajamos, o incluso procesos de mediación o derivaciones internas. Entiendo que hay distintos perfiles que conforman la unidad, ¿no? Distintos profesionales, además de policía. ¿Habrá otro tipo de perfiles? ¿Cuáles son exactamente los que lo conforman? Los perfiles profesionales que desempeñamos en la labor policial en esta comisaría pues son muy diversos, pero sí que tenemos una formación básica mínima en gestión policial de la diversidad y en investigación de delitos de odio, y luego dentro de esa formación genérica luego tenemos policías especializados en los diferentes colectivos vulnerables, como anteriormente he dicho. ¿A qué llamamos diversidad cultural, religiosa, situación de discapacidad? Sí, cuando hablamos de la gestión policial de la diversidad nos referimos a la adaptación policial a las necesidades de los diferentes colectivos vulnerables a la hora de una intervención policial en el marco de investigación o en el marco de intervención, digamos, a pie de calle. Ahora recientemente además también habéis comprado un vehículo adaptado, ¿no? Para poder ir por la ciudad. Sí. Y atendiendo de una manera mucho mejor que hace poquito, que no contabais con este vehículo y que bueno, que lo estáis poniendo en marcha, ¿no? Es adaptado, ¿no? Cuéntanos un poco la unidad. Sí, ahora mismo contamos con una furgoneta, digamos, adaptada sobre todo a aquella asistencia que se nos puede dar en puntos de visibilidad. Digamos que se han hecho esas adaptaciones para poder poder recepcionar denuncias dentro de esa furgoneta, que se trata un poco de dar visibilidad perdón por la reiteración o por la redundancia, del trabajo de nuestra comisaría, porque uno de nuestros hándicaps es que se necesita mayor visibilidad y mayor conocimiento de lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, una persona con discapacidad que tiene problemas para entrar en un local por barreras, etcétera, que son casos que se dan, si llama a la policía se pone en contacto con vosotros o directamente os llaman a vosotros. ¿Cómo se coordina una situación de estas características? De acuerdo, vale. Una persona con un tipo de discapacidad, puede ser de cualquier tipo, de movilidad reducida, física. Bueno, perdóname, porque puede ser discriminado por varias cuestiones. Una, por su propia discapacidad, o por una barrera que también es motivada por su propia discapacidad. Es decir, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual que de repente no le dejen pasar, no es una barrera física, sino es una capacidad, una barrera mental que tiene, que no le deja pasar, por supuesto, más que otra cosa, pero una barrera física es la que no te impide pasar, la que te impide pasar. ¿Es igual de limitante una que otra? ¿Es igual de responsable una que otra, en este caso? Entendemos que la falta de accesibilidad en espacios, entornos y servicios se puede llegar a considerar una discriminación cuando la legislación obliga al cumplimiento.
Entonces, respondiendo a la pregunta, cuando los locales, sujetos a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, son inspeccionados en el marco de las competencias de policía administrativa, de policía municipal, esas inspecciones no las hace la comisaría de gestión de la diversidad, las hacen los indicativos, los patrullas que actúan a pie de calle, que hay una instrucción interna en la cual obliga a la inspección de requisitos mínimos en materia de accesibilidad con respecto a esta ley de espectáculos públicos, que son la entrada, el itinerario y los aseos. Nosotros lo que hacemos con respecto a esas inspecciones es una evaluación posterior, cualitativa y cuantitativa, de si mejora, empeoran los datos estadísticos, o hacer una evaluación de la situación, para luego, cuando tenemos nuestras reuniones con las mesas técnicas, que celebramos reuniones con todas aquellas entidades y asociaciones con las que tenemos trato y contacto directo, les presentamos un poco los resultados de esa evaluación de datos con respecto a esas inspecciones que se celebran cada 6 meses. ¿Cómo puede obrar o realizar la gestión cualquier afectado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vale. Cuando se encuentra con una situación de estas características. Si en este caso se pueden dar por varias vías. Si la situación requiere una intervención inmediata, se tiene que llamar a la emisora directora para que comisione un patrulla y realice, en el caso que proceda, una inspección. Luego, por otra parte, si esa falta de accesibilidad llega a nuestro conocimiento a través de los diferentes canales, correo electrónico, teléfono y demás, nosotros derivaríamos ese caso al distrito donde está ese establecimiento para que se realizara la inspección. ¿Por la Junta Municipal? Sí, puede ser por la Junta Municipal o puede ser a través de nuestros canales de entrada, de nuestro correo electrónico, teléfono y demás. Es importante que contemos esto bien, porque luego generamos falsas expectativas. No todo se puede denunciar, desgraciadamente. Aunque pensemos que tenemos el derecho como persona con discapacidad de denunciar, todo no es posible por normativas. Cuestiones jurídicas que se nos escapan muchas veces, pero otras sí lo son. Entonces, ¿cuáles pueden prosperar y hasta qué punto puede llegar la denuncia a llegar al estamento para que lo resuelva? Ya no hace falta castigar con una sanción, ni con una pena, ni con nada, sino con una simplemente rectificación y solución a esa situación. Al menos estamos sensibilizando también, es verdad. La respuesta a esa pregunta es bastante complicada, porque nosotros tenemos nuestra formación, nuestras directrices internas, nuestra instrucción interna. Sabemos el trabajo que se tiene que desempeñar con respecto a una inspección, pero nosotros, en el momento que comunicamos, nosotros no desconocemos. Sí, ya es el canal, digamos, de intermediación, pero... Sí. Oye, quería preguntarte también una cosa con referencia, es un tema que incluso hemos hablado muchas veces con los grandes espectáculos, ¿no? Los problemas que estamos teniendo muchas veces cuando la gente con discapacidad quiere ir a un concierto. Y de repente, pues primero no saben ni dónde comprar la entrada, porque la página web no demuestra el simbolito, o si lo demuestra, pues no hay manera de pinchar, no hay ningún tipo de información. Otros, como en Movistar Arena, lo tienen bastante bien, lo tienen muy bien organizado, además con voluntarios, chapó por ellos, ¿no? Pero muchos otros no. Y entonces te dicen, bueno, compre usted la entrada dentro de 2 días, cuando vaya, o dentro de unos días, 2 días antes del concierto, nos llama para saber dónde lo podemos ubicar, en fin, etcétera, etcétera. Es un problema tremendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Santiago Bernabéu, estamos ahora con ciertos problemas también. ¿Qué manera de intervenir tiene ahí la policía municipal? ¿Tiene alguna conexión también con vosotros, no? El tema de los grandes eventos lo lleva una comisaría diferente a la nuestra. Nosotros, como interlocutores con las entidades que representan al tercer sector y a las personas con discapacidad, trasladamos ese malestar, esa casuística que nosotros a veces recepcionamos. Tenemos mucho en lo que trabajar todavía, porque hemos empezado llevamos desde el año 2022 con
con las inspecciones de espectáculos públicos, pero entendemos que todavía tenemos mucho que mejorar a la hora de inspeccionar o mejorar la accesibilidad en la ciudad de Madrid. Hay preguntas en las que no tengo todavía una respuesta clara de qué es lo que se debería hacer, pero sí que es verdad que creamos grupos de trabajo, tenemos convenios de colaboración e intentamos pues mejorar la accesibilidad en la manera o sea, en lo que está en nuestra mano, en nuestras posibilidades. Está claro. Sí que es verdad que hace algún tiempo se empezó a crear un grupo de trabajo para mejorar la inspección en materia de grandes eventos. Seguimos trabajando en ello y bueno, todavía hay veces que las cosas de Palacio van despacio e intentamos hacer todo lo que podamos dentro de nuestra mano, pero entendemos que todavía se siguen dando circunstancias que se nos escapan un poco a nuestro control. Oye, ¿el acoso escolar también entra dentro de la unidad de la diversidad? El acoso escolar, la atención a mayores, por ejemplo, son temas que lo lleva la Comisaría de Protección de Mujeres Mayor y Menor de nuestra Policía Municipal. Si hay, pues como digo, perdón por la redundancia, menores o mayores implicados en esa situación de acoso. Si el posible hecho penal tiene una motivación discriminatoria o con respecto a una persona que pertenece a un colectivo vulnerable, si no es una persona menor de edad, sí lo podríamos investigar o lo podríamos llevar nosotros el expediente. Por curiosidad, ¿os habéis tenido que enfrentar a alguna situación complicada? Sí, muchísimas veces. ¿Alguna se puede contar? No queremos nombres, ¿eh? No. Las situaciones complicadas es un poco, sobre todo con lo relativo a discapacidad, es un poco ver que queda muchísimo trabajo por hacer, que se tiene que visibilizar un poco más nuestro trabajo, que hay veces que hay cosas que se dan por sentadas, hay derechos que se dan por sentados por normativa, por la legislación, y que percibimos de manera genérica, de manera general, que falta mucha conciencia y falta mucha sensibilización en algunos sectores o en la sociedad en general. Doy fe. Sí, lo sé. ¿Tenéis coordinación con Fiscalía o, por ejemplo, servicios sociales? Sí. ¿Deriváis casos y demás? ¿O? Sí, derivamos casos a Fiscalía. Fiscalía nos oficia también a nosotros como comisaría especializada. Trabajamos también con los servicios sociales, los servicios internos del ayuntamiento, y también trabajamos de manera estrecha. Además, entendemos que nuestra comisaría, como un apoyo necesario, es el trabajo con las entidades también, las organizaciones. Sí. ¿Hacéis prevención también, sensibilización? ¿En colegios, quizá, todo esto? Sí, participamos en talleres y en campañas de sensibilización y prevención en materia de discapacidad y de delitos de odio también. Oye, ¿qué importancia tienen hoy en día las redes sociales? También es un tema que a día de hoy hace mucho daño, ¿no? Fundamentales, porque es como un campo en el que todo el mundo se ve con derecho a opinar cosas que no opinarían en público o en grupo. Y ahí es como más vulnerable, ¿no? Porque como que eres está más apartado del conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, tú te metes en tu móvil y no sabe nadie si te están tratando de una manera u otra, ¿no? Las familias también ahí. Sí, hay el que suelta el exabrupto en un momento dado, se piensa que está como escudado detrás del escudo de su pantalla, y se ve con pues esa capacidad de poder hacer daño, y si hemos detectado casos en los cuales las redes sociales forman parte del medio para cometer el delito o la discriminación. ¿Aquellos que delinquen suelen ser jóvenes, da igual? ¿No? Me faltan ahora mismo datos encima de la mesa, pero es un poco indiferente. Oye, por lo que el otro día estuvisteis contando en vuestro análisis de resultados, hay un número importante de gente que denuncia barreras arquitectónicas. Sí. ¿Y qué tal? Pues o sea, se pueden denunciar a la unidad. Claro que se pueden denunciar. La ausencia de barreras arquitectónicas, pues tal y como viene contemplado en el decreto 1/2013, pues la legislación lo considera como una discriminación. Nosotros, cuando
nos hacen llegar estas quejas, lo que hacemos es, si la situación es inspeccionable o la situación forma parte de nuestro ámbito competencial, pues derivamos para que se haga. Si no forma parte de nuestro ámbito competencial, intentamos derivarlo muchas veces a la oficina de accesibilidad o a algún departamento que entienda o que sea más técnico y que pueda hacerse cargo del caso. Hubo una cosa muy importante que, bueno, para los que estamos trabajando en este asunto todos los días nos pareció muy importante, un avance significativo, y es el Acta LEPARC, que sufrió una modificación importantísima, que era que reconociera temas relacionados con la accesibilidad. Sí. Evidentemente es como aquel que dice que si no estás no existes, ¿no? Exacto. Porque normalmente la policía va a identificar barreras, no tanto barreras, pero bueno, en este caso no iba a identificar barreras, sino cuestiones sanitarias, ¿no? De seguridad, etcétera. Pero si no aparece en la lista el checklist típico de la barrera, cómo está, no sé qué, pues como que no había un registro, ¿no? Ahora ya esto, empezamos a tener datos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Podemos saber o estáis analizando, lo vais a analizar esto para saber qué está resultando el cambio tan significativo? No puedo aportar datos exactos en este momento de números, pero sí que lo que sí es verdad es que la Policía Municipal de Madrid está haciendo su trabajo, y cuando se hizo un grupo de trabajo para una modificación de unas instrucciones internas y salieron esas instrucciones internas, el trabajo nuestro se ha cumplido. Entonces queda mucho por hacer, por supuesto, pero es a nivel global. O sea, sí, no, que estaría bien tener datos, digo, de la tipología de denuncias que hay, quizás. Datos... datos numéricos no puedo aportar ahora mismo, pero los ítems que se inspecciona, además de lo genérico, se inspecciona la entrada, el itinerario y el aseo. Sobre todo entiendo que locales comerciales, ¿no? La mayor parte. Sí, sobre todo pues aquellos locales sujetos a la ley de espectáculos públicos, pues, son restaurantes, bares, salas de teatro, cines, etcétera. Como reflexión final, o ¿qué se puede decir de estos años de trabajo como resultado, en la parte positiva? Como parte positiva, para mí, digamos que no había anteriormente a la creación de nuestra comisaría, no había una comisaría referente, por lo menos que yo sepa, en la Comunidad de Madrid, con respecto a la gestión policial de la diversidad, que es algo mucho más allá de una investigación de un delito. Para mí, en lo personal, he aprendido muchísimo, me he formado muchísimo y estoy muy satisfecho con mi labor, y sobre todo a nivel no solo profesional, sino a nivel personal también. Pues nosotros estamos encantados de que formes parte de ella. Muchas gracias. De Salda Campayo, que también está por ahí colaborando, a la que queremos muchísimo, y un montón de gente, de Marta. Sí. Bueno, la verdad que hemos congeniado con todos vosotros mucho, y la verdad que notamos que hay buen feeling, buena gente. Me alegro que la policía es muy buena, que lo sepan. Así que nada, gracias Pedro José por ser tan buena gente, además de ser un excelente policía y pertenecer al área de diversidad de la Policía Municipal de Madrid. Gracias a todos por vuestro trabajo. Gracias. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues vamos a hablar del tema principal que nos atañe, que es el tema de las adaptaciones de vehículos. Como bien saben, la movilidad representa uno de los pilares fundamentales de la autonomía personal, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, y pues para miles de personas con discapacidad o que tienen movilidad reducida, que no tienen certificado de discapacidad pero tienen movilidad reducida, pues disponer de un vehículo adaptado no supone únicamente una mejora en la comodidad, sino la posibilidad real de estar integrado completamente en la sociedad. En España además intervienen numerosos factores: la ITV, la normativa europea, los permisos de conducción adaptados, los informes técnicos, los certificados de conformidad y organismos de referencia como el INSIA y otros, que desempeñan un papel fundamental en la validación de reformas y en la garantía de la seguridad. Y esta complejidad, pues a veces, que tiene que ser seguramente la que tiene que ser, pero
Como digo, es una complejidad importante que nos dificulta muchas cosas. Pero para ello hemos contado, como siempre hacemos, con gente que sabe de lo que habla, y en este caso pues hemos querido contar con Joaquín Galván, que es gerente de servicios de ingeniería y consultoría técnicos europeos, al que ha tenido la amabilidad de venir a estar con nosotros. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, buenos días. Pues aquí estamos a ver un poquito el asunto. Pues gracias por venir con nosotros. Oye, a vosotros por invitarme. Tú haces muchos proyectos, ¿verdad?, de adaptación de vehículos. Bueno, hago unos poquitos. ¿Y podría esto ser más simple de lo que es? El problema no es el simplificarlo o no simplificarlo. Muchas veces el problema que tenemos es que venimos ya encorsetados desde la Comunidad Europea, y claro, al estar encorsetados desde la Comunidad Europea hay que cumplir unas directivas, y hay un Real Decreto que se desarrolla en el manual, y ese manual además está supervisado, el manual de reformas está supervisado por el manual de inspecciones en las ITV. Por lo tanto, aquí tenemos, por un lado, alguien que nos dice cómo tenemos que hacerlo, y tenemos un notario que da fe de cómo está hecho las cosas que se han reformado en los vehículos. Donde yo creo que sí podría simplificarse un poco es en que seamos europeos de verdad, no europeos a medias, como comentábamos hace poco. Digo europeos a medias porque una homologación de un vehículo nuevo fabricado vale para toda Europa. Pero sin embargo, si yo reformo un vehículo en el ámbito que sea, no vale esa reforma para toda Europa. Una de las cosas que sí se podría simplificar es que cuando yo traigo un coche de fuera, o paso un calvario o desmonto todo y tengo que volver a montarlo. Eso sí creo que se podría simplificar. Por lo menos que se pudiese hacer por una vía rápida. Si no, que lo que realmente yo creo que habría que hacer es, si está homologado en Alemania, en Holanda, Francia, cualquier país de la Comunidad Europea, ¿por qué no va a estar homologado en España? Más allá de otros países, estando en España, ¿la normativa es de aplicación de la misma manera para todo el territorio nacional, o cada territorio puede aplicar la norma como Dios le dio a entender? Vamos a ver, la teoría es todos somos iguales. Esa es la teoría. Pero cuando pasas de una comunidad a otra, pues al final no. La teoría llevada a la práctica a nivel oficial, que es la norma, ¿no? Efectivamente, pero cuando llegas a las ITVs no todas aplican. Vamos a llevarlo a algo más mundano que ve la gente rápidamente. No todas tienen la misma tasa. Tenemos 17 reinos de taifas, y en esos 17 reinos de taifas hay distintas aplicaciones que terminan variando. Teóricamente todas tienen la misma normativa con el mismo manual, pero cuando llega el momento de pasar la ITV, bien lo sabes tú, es más fácil en unas comunidades que en otras. ¿Y por qué ocurre esta variedad de criterios? ¿Porque no hay nada objetivo? ¿Porque falta formación? ¿Por qué? Pues, ¿por qué en una comunidad te piden una serie de requisitos y en otra distinta? Porque todas las ITVs están supervisadas por una OCA y las organismos de control administrativo. Y como no todas controlan de la misma forma, pues cada vez que les aprietan tienen que ceden. ¿Por qué ceden? Pues muy sencillo, por la misma razón que cedo yo ante la ITV. Si muchas veces tengo que hacer una reforma de un vehículo y la modificación que tengo que hacer en el papel a mí solo me supone trabajar una hora, prefiero trabajar una hora que tener que ir a la ITV, discutir con el ingeniero, hacerle entrar en razón, que a lo mejor entra o no, a lo que yo veo razón, cuidado, no tengo por qué decir que yo tenga la razón. Y llegar a un punto común en el que la variación va a ser intermedia. Y dices, mira, ya te hablo con el cliente y digo, te va a dar igual, ¿no? Y dice, sí, porque nosotros tenemos aquí 2 meses discutiendo para terminar llevándonos el gato solo a medias al agua. Cedemos. Pues perdona, sí, que te interrumpa. ¿Qué sucede? Eso me pasa a mí como técnico, con la ITV. ¿Qué le ocurre a la ITV cuando lo van a inspeccionar? Que dicen, mira, antes de que me cierren parcialmente la ITV, o que no me permitan hacer esto, o me metan una sanción, o estar discutiendo con ellos, como tienen la sartén por el mango, cedo, y asunto resuelto. ¿Que me piden que haga esto? Pues lo haremos. Discutiremos, pero lo justito. Sí, porque agota bastante la discusión. Mucho. ¿Cuándo una adaptación requiere de un proyecto técnico? ¿Siempre? Prácticamente siempre.
Sí. Mira, mi suegro tenía una minusvalía, ya sé que no es la palabra apropiada. Discapacidad. Él tenía una cojera tremenda. Sí, para entenderlo. Él se lo tomaba con mucho humor, pero él, gracias a Dios, podía conducir, porque tenía un problema con una... Pues bueno, tuvo un problema en la médula cuando le operaron y quedó con un problema en el pie izquierdo, y cuando conducía necesitaba conducir coches automáticos. Y eso que la tenía además reconocida en tarjeta con un porcentaje bastante elevado. Él aparcaba, tenía tarjeta de aparcamiento, tenía un montón de ayudas en exenciones en los vehículos. No era una tontería lo que tenía. Pero él se podía permitir conducir vehículos automáticos y no tenía en el carnet ninguna restricción. Podía conducir teóricamente los manuales. Pero alguna vez lo cogía, pero era un suplicio para él. Ya, tenemos una circunstancia en toda España que la verdad que nos llama la atención por cuanto creemos que se podría resolver. Bueno, ahora se ha medio resuelto porque hay una adaptación universal que vale supuestamente para todos los vehículos, aunque algunos expertos nos dicen que a veces no, porque hay cajas electrónicas que tienen que ir un poco pues con conexión con estos elementos de ayuda y no lo están. Bueno, el caso es que uno compra una adaptación, conduce su vehículo, resulta que el coche lo tiene que cambiar y esa adaptación ya no vale para otro vehículo que, imagínate, no lleva nada eléctrico o tecnológico, que es igual que el anterior. ¿Por qué ocurre esto si simplemente es cambiar la adaptación de un sitio a otro? Es decir, tanto que hablamos de declaraciones responsables, las OCAs dificultan, la normativa está clara. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es que la declaración responsable, yo la llamo la declaración irresponsable, porque la puede firmar casi cualquiera, y luego no todo el mundo sabe de todo. Es como si yo no fui a un juicio y hago una declaración responsable que sé de leyes lo suficiente, o voy y me hago notario por declaración responsable. Cuando se modifica un vehículo, entran varios factores en funcionamiento. Uno es la persona que lo instala, el taller mecánico. Tiene que firmar un certificado de montaje y desmontaje, porque no puede hacerlo cualquiera. Se supone que hay que tener unos conocimientos. No es llegar a apretar un tornillo al límite y que ese tornillo, cuando en un momento dado con su tuerca reciba una sobrepresión, parta y genere una situación de peligro en circulación. Luego tiene que haber un certificado de los que antiguamente se llaman laboratorios, que reconozca que ese equipo es válido para ese vehículo en esas condiciones. Como tú hablabas, hay adaptaciones, hay hadas que pueden llevarlos o no. Entonces habrá que suplementarlos o no, según los tenga o no. Y tiene que estar con una supervisión técnica, muchas veces, y además controlado por alguien que haga las veces de notario, que es la ITV. Todo esto se ha hecho conforme a la legislación vigente que hay. Sobre todo en un país como España, que es capaz de hacerlo. Todo el mundo nos atrevemos a hacer todo. De todas maneras, hombre, esto también me genera cierta curiosidad, ¿no? Porque esto es como ir a un taller y no fiarse del mecánico, o pensar que hay mecánicos que se han formado pues a través de la práctica, es decir, no han hecho un FP, no han hecho una titulación teórica y de repente salimos del taller con un vehículo arreglado, fiándonos del mecánico. Entiendo que quizás también debería haber homologaciones de estos talleres que fueran expertos en realizar y autorizar y homologar este tipo de acciones, ¿no? Por lo que tú dices de la seguridad, ¿no? Si variamos el reparto de pesos del vehículo, eso hay que hacer un cálculo de ingeniería. Esa variación del reparto de pesos del vehículo influye en la frenada, influye en la estabilidad, en la suspensión. Eso no lo puede calcular. No, me refiero el cambio, por ejemplo, de una adaptación de conducción directa, que esto es poner y quitar, no es variar nada, poner y quitar. Bueno, pues te voy entonces al caso. Ellos a lo mejor tienen que poner una pieza u otra con una tensión en el apriete, hay que calcular un par de apriete. Te digo por ir algo que se me ocurra así ahora en caliente. Muchas veces siempre tiene que haber alguien por encima hasta un determinado límite. Y creo que por ahí está. No es que sea corporativismo y quiera defender a los ingenieros, ni mucho menos. No, pero lo digo yo abiertamente. ¿Para eso habéis estudiado? Antes de que la gente piense. Para asumir las responsabilidades, porque al final asumimos responsabilidades. Sí, claro, lógicamente. Que eso está muy bien, pero me refiero que
que seguramente que habrá algún proceso administrativo que se pueda reducir esa tensión y esa situación que obliga ya no solamente que tenga que haber un experto, sino que te tengas que comprar otra adaptación, porque esa no la puedes poner en otro coche. No, vamos a ver, de un coche a otro, yo entiendo perfectamente, igual que cuando se desmonta una bola de remolque, sí. Pero eso es igual que una bola de remolque, la puedo desmontar de un coche y montarla en otra. Para siempre un coche que esté dentro de los ensayos que ha habido. Claro. Los asientos, por ejemplo, los asientos que la gente dice, da igual, tienen 2 puntos, simplificándolo en exceso, Cuidado, que lo digo con mucho cuidado esto. Sí. Un asiento, dices, yo pongo un asiento de carreras en un coche. Un asiento de carreras muchas veces por detrás no tiene la protección suficiente para cuando va una persona mal sentada, le clava las rodillas y le parte la espalda al que va adelante. Un asiento, ese es uno de los puntos. Cuidado, que todo parece que vale para cualquier... No, lo que es perfecto en una situación es peligroso en otra. Dice, los herrajes que lo sujetan al coche. Los hago yo. Cuidado, porque esa sujeción al coche tiene que tener unos ensayos, y son ensayos muy serios. Igual pasa con llantas, todo. Con luces, ¿no? Que la gente piensa que lo puede cambiar todo así de repente y... Hombre, me acabas de tocar un tema que son las luces, que voy a aprovechar, porque primero hay mucho deslumbramiento. La luz de LED últimamente las hacen tan potentes que están estudiadas, pero ahora ya menos, pero ha habido mucho tiempo que a la gente que andamos ya en 50 y tantos años, que ya empezamos con la presbicia, nos cuesta a veces recuperar un poquito en carretera la visión e iba a otro punto bastante más relevante, y lo hablaba hace unos meses con un policía municipal. Las luces que tienen los vehículos de la policía en general, igual que ha pasado con los semáforos, tienen tal intensidad que a veces cansan la vista, distraen la vista, y yo creo que llegan a rozar el peligro. Yo no sé qué tipo de control ni qué tipo de homologación, etcétera, han podido pasar, pero en la práctica lo he comentado con muchas personas y a todos nos termina molestando el exceso aparente de intensidad que tienen esas luces. Oye, tú que estás peleando con esto todos los días, aparte de obstaculizar, por ejemplo, que se hagan las adaptaciones laterales de los monovolúmenes, hace poco se podía conducir un monovolumen con una adaptación lateral para tú conducir desde tu silla de rueda. Ahora pues no, parece ser que las pruebas de choque son carísimas y no se quieren hacer, pero sin embargo si viene un coche de Alemania puede conducir. O si por ejemplo aquí en Madrid quieres adaptarte un coche para conducir con joystick, no lo puedes hacer, pero si lo traes por ejemplo del País Vasco, que hay una empresa especializada, lo puedes traer. Entonces, además de obstaculizar el INSIA, ¿qué papel tiene? Bueno, está en España en este momento hay 3 laboratorios importantes, otro está en Cataluña. Vamos a ver, no obstaculiza. Y la DGT, que también tendrá algo que decir aquí, ¿no? La DGT también participa, efectivamente. Pero me has tocado la silla, el asiento. En este momento, si una silla que es perfectamente válida para ir por múltiples sitios, la ponemos y detrás hay sentado una persona, tendríamos que tener la seguridad y la garantía de que el respaldo de esa silla, si la persona que va detrás fuese mal sentada o fuese con las rodillas muy próximas al respaldo, en una frenada intensa, no clavase las rodillas en la persona que va conduciendo y le produjera otra lesión de espalda. Otra o incluso una que a lo mejor no tenía. A ver, que no nos estamos inventando nada, que en Alemania eso está, que en Francia está homologado, en todos los países de la Unión Europea yo creo que están todos homologados, pero en España que estaba homologado, pero que ahora como ha habido un cambio de normativa y demás, hacer las pruebas, que parece ser que las pruebas de choque costarán algo cerca de 300, 400.000 euros, no lo pone nadie encima de la mesa y no se hace, pero sin embargo estás dejando a gente que puede ser autónoma sin conducir. Eso sí, si te vas a una empresa que hay en el País Vasco a hacer este tipo de... Te puedes comprar un vehículo y circulas por España y por donde quieras, pero aquí, fuera de ese lugar, no se puede. ¿Ese respaldo tiene ese ensayo de seguridad? Claro. Si hay un ensayo, te he puesto el respaldo, que igual que el respaldo hay anclajes y otras cosas. No, ese es el problema. No quiero pensar que sean unos irresponsables los que han homologado esto en Europa y en la parte que te digo del País Vasco de España, ¿no? Mira, en una ocasión, hablando de terrazas de los bares, con un técnico municipal, sé que no tiene nada que ver con este segmento, pero la respuesta es que fue brutal. Le digo, bueno, es que el aterrazado al lado lo hace. Que lo haga no quiere decir
que sea legal. No quiere decir que no se hayan dado cuenta. No, cuidado. Y no digo que sea ilegal lo que están haciendo, es que a lo mejor no han caído en ese punto, en ese ensayo. Antiguamente había coches que se les podían poner barras antivuelco por dentro y cada vez empezaron a endurecerlo más, porque fueron viendo que la legislación era una, pero que había otros peligros que no se habían dado cuenta y se han ido mejorando. Yo no sé por qué no se pueden montar, con lo cual habría que hablar con el INTA, con el INSEA, con IDIADA, con los laboratorios principales que puedan tener esa homologar dentro de ese ámbito y que ellos nos dijeran por qué no están dejando. Sería sentarse con ellos, hablar con ellos, que nos digan el por qué y buscar soluciones. Bueno, posiblemente porque ellos tengan un régimen foral también que les afecte en alguna medida a un régimen jurídico distinto. La normativa europea la aplican porque es permisible en este sentido. La seguridad es seguridad. Es distinto, ¿no? Pero bueno, eso tú y yo tenemos pendiente una mesa redonda en la que en esa mesa redonda... De eso te iba a hablar. Pues en esa mesa redonda es uno de los puntos que podemos hablar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué podemos hacer para llegar a un punto intermedio? Y además decías tú, los ensayos cuestan 300.000 euros. Claro, si yo soy el fabricante y solo voy a vender 2 a 3.000 euros, yo no voy a gastarme 300.000 euros en un ensayo para algo que voy a vender por 6.000, que de beneficio a lo mejor me quedan 1.000 y 1.000. Bueno, pierdo 298.000. Habría que buscar quién paga esos 300.000 euros. Hombre, es que esto es como cuando el inicio de los rebajes de bordillos. ¿Por qué voy a rebajar un rebaje de bordillos si no se ve a nadie en silla de ruedas por las calles? Sin embargo, se empezaron a rebajar bordillos sin ver a las personas con discapacidad y empezaron a salir las personas con discapacidad por todos los lados, como los centros comerciales, como los autobuses. O sea, no funciona al revés. Funciona, no, de acuerdo. Hagámoslo para que la gente luego salga, porque si no es complicado. Pero busquemos la rentabilidad. A lo mejor hay que conseguir que sea una homologación válida para toda Europa. Bueno, porque claro, hay que buscar quién lo paga. ¿Quién lo paga? Podría ser, pero la rentabilidad es un efecto directo de todo esto que permite que la gente sea autónoma, que pueda trabajar, que pueda vivir, en fin, bueno, son muchas más cuestiones. En los mismos bordillos que tú me estás comentando, no solamente fue para la gente que iba en una silla. Al final, toda la gente que tenía una muleta, una edad en la que le costaba levantar la pierna. Bueno, yo mismo, no me tengo que ir más lejos, cuando voy andando por la calle muchas veces prefieres coger por donde está el rebaje porque, aunque parezca una tontería, cuando andas muchos kilómetros al día, o la gente que hace footing por la calle, no suben ese peldaño que es un esfuerzo. Joaquín, ¿cuándo vamos a celebrar esas jornadas con el colegio, con el COITIN? Con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Sí. Tenemos programado hacerlo en torno al mes de octubre. Estamos buscando la fecha, pero aproximadamente. Sepan ustedes que vamos a hacer unas jornadas muy interesantes para hablar de la adaptación de vehículos, de todo lo que genera todas estas situaciones que he comentado, y desde luego será un placer que vengan a escucharnos, a mucha gente experta, al INSEA, a otros organismos, ¿verdad?, que van a estar ahí con todos nosotros. Talleres, fabricantes, laboratorios, ingenieros, adaptadores, incluso industrias, hace falta ministerio, consejería. Joaquín Galván, gerente de Servicios de Ingeniería y Consultoría Técnicos Europeos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando porque tenemos mucho que hacer todavía. Muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis a vuestra disposición para cuando haga falta lo que necesitáis. Gracias. Hasta luego. Sube el ruido, que se lía. Pues con este ruido nos metemos en un tema tan bonito como es la maternidad, que, como ustedes bien saben, suele presentarse socialmente como una etapa de felicidad absoluta, de plenitud y seguridad emocional como no hay otra. Sin embargo, la realidad de muchas mujeres es mucho más compleja. Ser madre también implica miedos, dudas, agotamiento, presión social, culpa, a veces inseguridades que muchas veces permanecen silenciadas. Pero hay momentos en los que la maternidad cambia completamente de rumbo también. Cuando un hijo nace o es diagnosticado posteriormente con un autismo, por ejemplo, u otra condición de discapacidad, aparecen nuevas emociones, incertidumbres y desafíos que transforman profundamente la vida familiar. Y para ello contamos en la actualidad
bueno, con nuestra queridísima Elena. Hola, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Gracias. Gracias a ti. Por estar otra vez con nosotros y con la visión de una periodista y además conocida persona, como ustedes sabrán en cuanto la nombre, que es Beatriz Trapote, que puede ayudarnos sobre todo a reflexionar sobre cómo vive una mamá, la maternidad real lejos de los estereotipos y las apariencias. Quiero saludarla. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me dais envidia que veo que estáis juntitos. Sí. Y yo estoy separada a mucha distancia. Quiero volver a Madrid, quiero volver a veros. Pues invitada estás, así que encantado y sobre todo de atendernos. Oye, Beatriz, tú tienes 3 guapísimos niños, ¿no? Sí, soy madre de 3 niños. Efectivamente. Uno de ellos con discapacidad, diagnosticado de autismo hace 4 años. De autismo y TDA, es un trastorno de déficit de atención. Y como bien decías, yo creo que lo has plasmado fantásticamente en esa introducción, no se habla muchas veces, ¿no?, de ese cansancio, igual que hablamos de una discapacidad invisible, ese cansancio y ese agotamiento invisible que pasamos madres y padres cuidadores que estamos al cargo de niños neurodivergentes. Claro. Oye, una cuestión quería preguntarte, porque bueno, todo el mundo sabe, lo puedo decir además también, si me lo permites, pues que estás casada con el torero Víctor Janeiro. Y claro, todo esto, dices, joder, muchas veces cuando se os ve en televisión, cuando se os ve en un mundo como muy alejado de lo real, o al menos eso aparece, que una pareja como la vuestra, en una situación como la que tenéis, bueno, distinta a los demás, aparezca una situación de estas características, es muy chocante, ¿no? Y como que te impacta, ¿no? Y cuando hay situaciones muy iguales como la vuestra que se normalizan con total normalidad, valga la redundancia. ¿Cómo vivís vosotros esto a nivel de vuestro trabajo y sobre todo a nivel familiar, que seguramente que a nivel familiar sea muy distinto que a nivel social, ¿no? Yo creo que lo importante, como tú has comentado, es que la gente sepa que somos seres humanos, de carne y hueso, que salimos en el papel cuché, en la prensa, en medios de comunicación, en televisión, pero es que cuando nos conocen, pues podemos efectivamente tener los mismos problemas y las mismas situaciones que los demás. Yo he sido una mujer abanderada también del mundo de la reproducción, pues fue el primer tema que toqué, ¿no? Soy mamá FIP y me costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero también, mucho esfuerzo psicológico el tener a mis hijos, y el hecho de compartir esto fue lo que me dio ese impulso, ¿no? y esa energía para decir, ¿por qué no? Algún día, cuando ya esté preparada, compartiré el diagnóstico de mi hijo. Me costó muchísimo, o sea, esto es un proceso en el que pasamos todos los padres, en el cual cuando te dan la noticia, pues evidentemente si tú no lo esperas, bueno, pues hay un duelo, hay una negación, luego viene la parte de la aceptación y luego esa parte en la que yo me encuentro hoy, después de 4 años, que es ese orgullo y esa lucha. Entonces, creo que es muy positivo que las personas que estamos ahí, que tenemos una plataforma, seamos ese foco, ¿no? De decir, somos ejemplo, damos visibilidad. ¿Cuánta gente me para por la calle agradeciendo, gracias Beatriz por hablar de autismo, por hablar de reproducción asistida, incluso por hablar de la situación que está viviendo mi padre, que es un paciente oncológico con cáncer de pulmón? Entonces, lo transmito, lo hablo, cómo vivimos esos sentimientos, es que somos personas de carne y hueso. Y con respecto a lo que decías de cómo se vive a modo familiar, con diferencia de a modo social, evidentemente yo dentro de mi familia no tengo ningún problema, lo he hablado con muchísima claridad, tanto mi marido, mis hijos, sus hermanos, como mis padres, mi suegra. Mi suegro falleció hace ya unos años y no sabíamos todavía el diagnóstico de mi hijo, pero socialmente me cuesta muchísimo más. Se pasa bastante mal, Beatriz. Me alegra tanto de escucharte otra vez de nuevo, porque es verdad que eres la referente de todo el mundo. Me refiero, tener un hijo neurodivergente no es fácil. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero aún así me da mucha rabia, es la palabra, que todavía tengamos que hacer esta sensibilización, como decimos, ¿no? Pero lo bueno que hay, Javier, en este sentido es tener a Beatriz como referente, ¿no? Beatriz, la vida te ha puesto esto, te ha puesto un reto maravilloso, porque yo digo reto maravilloso, que es tu hijo neurodivergente, en el que tú estás aprendiendo y tu hijo también, ¿no? Y todo lo que muestras en redes sociales, Javier, es impactante. Todo lo que muestra en redes sociales Beatriz a nivel de neurodivergencia a mí me hace pensar, reflexionar y ver la realidad, ¿no? Yo vi lo que comentaba del tema del tren y me hizo pensar, porque
nunca me había pasado, Beatriz, y es verdad que ocurre, todos tenemos hijos, yo tengo mellizos y estas cosas pueden ocurrir. Entonces, Beatriz, siendo, pues al final es una mujer mediática en todos los sentidos y periodista y con unos skills y un señorita increíble, entonces yo le he puesto esto, pues el que ella sea referente es súper importante, que dé voz a muchas de la sociedad que por ciertas circunstancias no puede ser, ¿no? Por supuesto. Beatriz, una pregunta te quería hacer. ¿Cómo recibiste la noticia y qué pasó por tu cabeza? Es decir, oye, tiramos para adelante, vamos a informarnos sobre esta situación, rehabilitación, no sé. ¿Qué pasó por tu cabeza y cómo reaccionaste? Veo que fantásticamente bien, en positivo, y tiraste para adelante. Entonces, para que quienes nos escuchen, porque claro, después de una discapacidad, después de una situación así, hay mucha vida, mucho amor, ¿no? Quizás distinto al de los otros niños que tienes. ¿Cómo es? Bueno, positivo tú dices ahora, pero como todos hemos pasado lo nuestro, ¿eh? O sea, yo he llorado mucho, yo me he preguntado por qué. Yo he dicho que por qué me tiene que pasar a mí, o sea, realmente no es romantizar la neurodivergencia, no es victimizar tampoco, pero evidentemente cuando tú tienes ese sueño de la maternidad, todos idealizamos una maternidad entre comillas normal. Cuando te llega esto, evidentemente todo parte del colegio, ¿no? O bien en la guardería o bien en el colegio, pues noto estos signos de alarma, noto ciertos estímulos que no son acordes a, bueno, pues a una parte neurotípica de lo que es el aula. Entonces a mí me dijeron en el colegio que algo pasaba. ¿Qué ocurre? Que esto coincidió con la etapa de la pandemia. Entonces ya sabemos que en la pandemia, bueno, pues todos los niños de pandemia pues tenían cierto retraso madurativo o cierto desarrollo, sobre todo si eran niños que a lo mejor no tenían hermanos o no tenían niños cercanos, ¿no? Que pudiera haber esa comunicación. Entonces nosotros lo achacamos al momento pandemia y dejamos un poquito fluir. Cuando ya todo avanzó y empezábamos a ver, bueno, pues que no iba un desarrollo normal, sí que decidimos pues ir a su pediatra. La pediatra nos dijo que fuéramos a salud mental, que no íbamos a perder nada. Entonces ya cuando llegamos a salud mental y a mí me dan el diagnóstico, claro, lo primero es la negación. Yo quiero normalizarlo todo y ver que, bueno, pues que todo cambiará, ¿no? Que esto son cosas de niños, que cada uno va a su ritmo, que todo va a cambiar, que a mí sí me responde por el nombre, que a mí sí me obedece pues a ciertos estímulos. Es decir, a mí sí, pero a mí sí soy la madre. Pero ¿qué ocurre con, en este caso, la neurodivergencia, con el autismo? Pues una forma de actuar diferente con la sociedad. Cuando yo acepte esa forma suya de entender, pues realmente es cuando él va a sentirse orgulloso de su condición y va a aceptarse. Lo importante yo creo que es esa, la aceptación. Y luego, evidentemente, pues cuando tú vas a dar a la sociedad el diagnóstico, tú lo tienes que tener claro. O sea, que no te valga que la gente te diga, bueno, pero estos son etiquetas que les encanta poner, ya se le pasará. No, con el autismo se nace, el autismo no se pasa, el autismo es algo que hay que trabajarlo de por vida. Entonces, cuando yo realmente entendí todo esto, que dije, voy a trabajarme a mí. Otro de los errores que yo cometí es que a la terapia tenía que ir mi hijo. Yo y mi marido no necesitábamos terapia, él era autista, yo no la necesitaba. Otro error. ¿Por qué? Porque la terapia la necesita la familia. Tú tienes que entender, tú tienes que aceptar, tú tienes que respetar y tú tienes realmente que protegerlo por encima de todo, porque se va a encontrar a gente que no quiera ver ese diagnóstico. Da igual lo que tú no quieras ver, pero yo soy esta persona que vivo dentro del espectro del autismo y quiero que se me vea como tal. Entonces, ahora para mí está siendo mucho más fácil por esa seguridad que yo tengo, yo y mi familia, está siendo mucho más fácil porque mi hijo entiende su condición y porque sus hermanos lo entienden y lo apoyan. Y yo ya no dejo que nadie dé su opinión sobre ese diagnóstico. Es que me da igual, no te he pedido tu opinión, me da igual lo que tú opines. Mi hijo es autista y es autista desde que nace hasta que muere. Y yo voy a luchar por eso. ¿Qué te preocupa más en la actualidad? ¿Su futuro, su sistema educativo, por ejemplo? Bueno, me quiero decir, más que su sistema, su educación, su formación, ¿hasta qué punto el crío puede adaptarse a esta sociedad? Pues mira, me preocupa a mí de mi hijo su inclusión dentro de la sociedad, porque creo que hoy por hoy todavía no estamos preparados. Y me preocupa
porque yo en la educación puedo entrar, yo en el tema laboral puedo ayudarlo, puedo entrar, veo que va evolucionando, hay unas leyes, hay unas normativas, hay unos proyectos, pero en la sociedad falta todavía mucho camino por recorrer. Mucha empatía, y veo, ¿no? Como dices, ¿no, Beatriz? Falta empatía. O sea, yo creo que el valor fundamental es la empatía. Entonces, hagamos, gracias a estos podcasts, a estas entrevistas, a los medios de comunicación, padres como yo, que pidamos a la sociedad. El oyente que me esté oyendo ahora mismo, que me esté escuchando, que tenga un hijo con neurodivergencia va a decir, gracias Beatriz, pero el que no lo tenga, por favor, que ponga de su parte y utilice ese poder de la empatía en el parque, en los medios de transporte, en cualquier sitio, en un concierto, la empatía de mirar al prójimo. O sea, no juzguemos qué tío tan raro, qué tía tan rara, por qué hace esto. Si estamos en un parque y un niño aletea, si estamos en un parque y un niño repite una palabra 10 veces, no le juzguemos. Simplemente utilicemos esa empatía, acompañémosle y haz ver a tu hijo neurotípico la magia de la neurodivergencia. Eso es lo que yo pido. Pues Beatriz Trapote, muchísimas gracias por este ratito que has sacado para estar con nosotros y contarnos tu experiencia, y sobre todo porque va a ser muy válida para quienes nos estén escuchando y tengan una situación similar, ahora muy reciente, muy reciente. Uh-huh. Así que de todo corazón muchísimas gracias y ojalá nos encontremos algún día aquí en Madrid, que también tenemos ganas de verte. Claro que sí, pues yo la próxima que suba a Madrid me apunto. Y gracias. Esa frase que a mí tanto me gusta, en mi casa el autismo no se esconde, no se disfraza. El autismo se ama, se apoya y se respeta al 100%. Gracias, familia. Como tiene que ser. Gracias, Beatriz. Hasta siempre. Un besazo enorme. Chao, chao. Hasta luego. Un besazo. Chao. Chao. Bueno, que nos vamos ya hasta la próxima semana. Sean felices. 24-7-3-6-5, paz y amor, mucha felicidad. Hasta luego, adiós. Hola, hola. Desde Springfield, concretamente desde el bar de Mau y delante de una birra, brindo por los 100 programas de Sin Palos en las Ruedas. Un programa con mucha fama. ¡Yujú! Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.